Sea cual sea la época en la que vivamos, la realidad es que siempre estamos tentados a contaminar la belleza de Cristo por medio de nuestros ídolos, los ídolos que muchas veces nuestro corazón alberga. El gran reformador de Ginebra, Juan Calvino, dijo que esto se debe a nuestra propia naturaleza humana. En una sección de la institución de la religión cristiana, Calvino comenta lo siguiente, él dice: la naturaleza del hombre es, por así decirlo, un perpetuo taller de ídolos. Un perpetuo taller de ídolos. Llena como está de orgullo, llena como está de osadía, dice Calvino, se atreve a imaginar un Dios según su propia capacidad. Y como dije, la realidad es que nuestra mente siempre está propensa a caer en el olvido de Dios. Siempre está propensa a oscurecer la belleza de Cristo. Y por esta razón, durante la Reforma Protestante del siglo XVI, los reformadores buscaron una manera de purgar todo lo que arrojara sombra sobre el brillo absoluto y deslumbrante de Jesús en nuestra salvación. Y en respuesta a la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, que sostenía, y de hecho todavía sostiene, que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero con la adición de sacramentos, con la adición de tradiciones litúrgicas, y que en el proceso hay otros mediadores, además de Cristo, como María, el protestantismo salió a la defensa y formuló la frase que se conoce en latín como la frase solus Christus, o solus Christus, que en castellano significa solo Cristo. Y en esencia, la enseñanza de solus Christus argumenta que la salvación se alcanza solamente a través de Cristo y gracias a su obra en la cruz del Calvario. Es exclusivamente por medio de Jesús que cualquier persona puede ser salva de sus pecados, puede ser redimida de su maldad. No hay otro camino a Dios, pero Cristo. Y esta frase sirvió como el punto de unidad de todas las demás enseñanzas de la Reforma Protestante. Entre ellas estaba, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide y soli Deo gloria. El punto de unidad era solus Christus. Cristo, el Señor Jesús, le dio unidad, le dio coherencia al resto de las enseñanzas de la Reforma Protestante. Pero esta no es simplemente una enseñanza reformada que quedó en el tiempo, es una doctrina cristiana fundamental que se aplica a nuestros tiempos hoy. Como explica el teólogo Michael Reeves, él dice: el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo no es una idea, no es un sistema, no es una cosa, es Jesucristo. Es Jesucristo. Es una doctrina cristiana fundamental. Es la esencia de lo que creemos, de lo que somos. Ahora bien, cuando Lutero, cuando Calvino, Knox, entre otros reformadores, desarrollaron estas enseñanzas, no estaban inventando verdades teológicas, sino que en la Reforma Protestante lo que estaban haciendo es más bien regresando a esa doctrina, regresando a esas verdades fundamentales del cristianismo que habían sido perdidas y eclipsadas por la Iglesia Católica Romana. Y nosotros sabemos que la exclusividad de Cristo en la salvación es clara en la Biblia. Es solo a través de Jesús que nosotros podemos ser salvos. Acompáñenme, por ejemplo, en su Biblia, y vamos a ver varios pasajes de estos, pero en la introducción solo quiero apuntar a uno solo. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
En Juan capítulo 10, en el versículo 7, noten lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, presten atención, dice, yo soy, ¿qué? La puerta de las ovejas. No dice una puerta, una entre muchas. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no los hallaron las ovejas. Yo, dice Jesús de manera enfática otra vez, soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Indicando que todo el que quiere entrar por otra puerta no será salvo. Hay muchos ladrones, dice, que vinieron antes, salteadores, puertas falsas. Pero hay solo una puerta que salva, dice Jesús, y soy yo. Soy yo. O sea, la exclusividad de Cristo para la salvación es clara en la Biblia. Sin embargo, para muchos hoy esta doctrina ha pasado de moda. Ha quedado en el olvido. De hecho, según una encuesta realizada en el año 2020, escuchen esto, más del 60% de los cristianos en los Estados Unidos, con edades entre los 18 y los 39 años, creen que Buda, Mahoma y Jesús son todos caminos válidos o legítimos para la salvación. ¿Escucharon eso? Más del 60%. Creen que Buda, Mahoma y Jesús son todos caminos legítimos para ser salvos. Más del 30%, de hecho, afirma que Jesús pecó, al igual que otra persona cuando estuvo en la tierra, o no están del todo seguros que no haya pecado. Para esta encuesta se entrevistaron a más de 3.000 personas en total, que de hecho se consideraban no solo cristianos, sino haber nacido de nuevo. Increíble. O sea, la situación es alarmante, la situación es grave. Y cuando nosotros comparamos estos números con otra encuesta que se realizó en el 2010, es evidente que hubo un declive vertiginoso en los últimos años. En tan solo 10 años, el porcentaje de cristianos que afirman la exclusividad de Cristo para la salvación se redujo en un 25%. ¡25%! Esto significa, y esto quiere decir, que en la actualidad hay muchas personas dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia, que tienen una visión incorrecta de quién es Jesús y cuán fundamentalmente exclusiva es su obra para nuestra salvación. Kirby Anderson, que fue y es el presidente del ministerio encargado de esta encuesta, dijo lo siguiente, y estoy citando, los pastores y los líderes de la iglesia ya no pueden asumir que los miembros de la iglesia o los miembros de una organización cristiana tengan una cosmovisión bíblica. Ya no se puede asumir. Y por esta razón consideré necesario esta mañana estudiar el pasaje más famoso que hay en el libro de Hechos sobre la salvación. Les invito a que me acompañen en sus Biblias a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Porque históricamente este versículo que vamos a estar estudiando esta mañana está entre los más conocidos, entre los más, de hecho, apreciados de la Biblia, pero para muchos hoy en la actualidad ya es un versículo demasiado controvertido por su contenido, por su enseñanza de solus Christus. Así que les acompaño otra vez, o les pido que abran sus Biblias a Hechos capítulo 4. Y vamos a leer el contexto de este pasaje y después vamos a estar estudiando y enfocando nuestra atención en un solo versículo. Versículo 1 de Hechos 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Cuando dice ellos es Pedro y Juan.
Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos, escuchen, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí está el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra la cual es suficiente para nuestras necesidades. Tantas necesidades que hay en nuestro corazón, pero es suficiente particularmente para la necesidad más grande que tenemos como seres humanos, que es la redención de nuestras almas, del vacío que tenemos dentro nuestro, sin Cristo Jesús. Y tu palabra es clara, tu palabra es evidente y nos muestra, nos enseña que solo en el nombre de Jesús una persona puede ser salva. Y eso es lo que venimos a escuchar esta mañana, lo que venimos a defender, lo que venimos a proclamar. Que no hay salvación bajo del cielo, que no sea en el nombre de Cristo. Afirma, Señor, nuestro corazón en esta enseñanza cristiana fundamental, que hoy es cuestionada por muchos en nombre de la tolerancia, en nombre del pluralismo, en nombre de ser más supuestamente amorosos con otros. Danos coraje para defender lo que tu palabra afirma. Y danos humildad para recibirlo. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título para mi mensaje esta mañana es Solus Christus. Solus Christus, que es el lema, una de las muchas enseñanzas de la Reforma Protestante y lo que trajo unidad en esa época y lo sigue trayendo hasta el día de hoy. Y vamos a estar estudiando, como dije, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y lo primero, hay varias cosas que Pedro afirma. Pedro está proclamando y está predicando el Evangelio, defendiéndose en frente de las autoridades judías. Y lo primero que Pedro proclama en Hechos capítulo 4, versículo 12, es la exclusividad de Cristo. La exclusividad, ese es mi primer punto, la exclusividad de Cristo. Desde el principio, el apóstol en este versículo establece muy claramente que no existe salvación fuera de Jesús. Y el orden de las palabras en griego es más enfático que en castellano. Literalmente el texto lee así. Dice, no hay en ningún otro salvación. Es más enfático todavía.
En nuestra traducción dice, en ningún otro hay salvación. En griego literalmente dice, no hay en ningún otro salvación. Noten, la negación aquí es doble. Pedro está negando dos cosas. En primer lugar, o por un lado, Pedro está negando que la salvación sea por obras de justicia. Esto es, basada en el estricto cumplimiento de la ley. Eso es lo primero que Pedro niega. Recuerden, y lo vimos recién, lo leímos, en la audiencia, ¿quiénes estaban? Bueno, en la audiencia leemos versículo 5, versículo 6 del capítulo 4, que habían gobernantes, habían ancianos, habían escribas y habían sacerdotes de Israel, dice. De Israel. Todas estas personas que acabamos de mencionar tenían un alto concepto de la ley. Tenían un alto concepto de la ley dada por Dios, de la ley mosaica, y ellos creían que podían alcanzar su propia justicia a partir del esfuerzo personal, a partir de las buenas obras, a partir del cumplimiento estricto de la ley. O sea, ellos pensaban que las obras podían darle vida espiritual al hombre muerto. Pero nosotros sabemos que la ley realmente los condenaba, como condena a cualquier otra persona, no solo al judío. Por ejemplo, de esto habla Pablo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, noten versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pedro sabía, como Pablo sabía, como nosotros sabemos y como la Biblia enseña, que la ley condena al hombre. Le enseña su pecado, le muestra, le revela su inconformidad a las demandas de la justicia de Dios para entrar al reino de los cielos. De hecho, el pasaje afirma, si volvemos a Hechos capítulo 4, el pasaje afirma que el alcance de las palabras de Pedro iba más allá de la audiencia, de las personas que estaban presentes en aquella audiencia. El apóstol no solo se estaba refiriendo a los gobernantes, a los ancianos, a los escribas y al sumo sacerdote, sino que nosotros leemos en el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos que las palabras de Pedro iban e incluían incluso a todo el pueblo de Israel. Eso dice en el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, los que estaban presentes en la audiencia, y después dice que, y a todo el pueblo de Israel. O sea, todos, incluyendo los gentiles, como dice Pablo en Romanos 3. Todo ser humano debe saber que no hay salvación en la ley. No hay salvación en la ley. Tal como lo enseña Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No puede serlo. El hombre no es justificado de esa manera. Y esta es la primera negación de Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, que el hombre no es justificado por obras de justicia. Sin embargo, el apóstol también niega que la salvación sea parte de Jesús. Y esa es la segunda negación. El apóstol también niega que la salvación sea aparte de Jesús. Literalmente, como dije, esta frase dice, no hay en ningún otro salvación. No hay salvación en la ley, pero después Pedro dice, no hay en ningún otro salvación. Es decir, esa frase en ningún otro limita la salvación solamente a una persona, a Cristo. A Cristo. O sea, aunque es cierto, miren esto, aunque es cierto que nadie puede alcanzar la salvación por medio del estricto cumplimiento de la ley, el Evangelio de Dios reclama más que eso.
El Evangelio de Dios reclama más que eso. No podemos simplemente negar la salvación por obras de justicia. La Biblia revela que el camino al cielo, que el camino a la salvación le pertenece a Cristo y a nadie más. Y esto es algo que Cristo mismo predicó, ¿se acuerdan? En el Sermón del Monte, Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Versículo 13. Noten lo que dice Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, dice Jesús, son los que la hallan. ¿Quién es la puerta? Jesús. Jesús se identifica de esa manera, como leímos en la introducción, en Juan capítulo 10. Yo soy la puerta, la puerta. La puerta que lleva a la vida es angosta, es estrecha. Son pocos la que la hallan. Esto significa, hermanos, que el Evangelio es incompatible con el inclusivismo tan preponderante que vivimos en nuestra época. Es incompatible con eso. Es incompatible con estas teorías religiosas de que la salvación está disponible más allá de Jesús. Y según hoy, el inclusivismo enseña, por ejemplo, que una persona no necesita creer en Cristo para ser salvo. Y el inclusivista puede, por un lado, decir sí, el cristianismo es la única religión verdadera, y por el otro lado, ¿saben lo que puede decir? Puede sugerir que incluso los seguidores de Buda, los seguidores del Islam, incluso los ateos, pueden salvarse respondiendo a elementos de su religión no cristiana. Pero el Evangelio es incompatible con esto. La salvación es incompatible con esto. Esto va en contra de las palabras que Pedro está enseñando aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Y no solo va en contra de lo que Pedro enseña, de lo que Pablo enseña, va en contra de lo que el mismísimo Jesús enseñó. Por ejemplo, en Juan 14, versículo 6, que dice, yo soy ¿el qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dice yo soy uno camino de muchos. Jesús no dice yo soy una verdad de muchas. Jesús no dice yo soy una vida de muchas opciones, entre otras. Dice nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el camino a la salvación es estrecho. El camino a la salvación es exclusivamente, le pertenece a Cristo y a nadie más. Decir que puede haber otro camino a la salvación es una mentira. La Biblia enseña que Dios proporcionó un solo camino, no dos, no tres, no cuatro. No importa, escuchen, no importa cuán sincera sea la fe de una persona en un ídolo, no importa cuán sincera sea la fe de una persona en una religión, la sinceridad de una persona no salva a nadie. La sinceridad de la fe no salva a ninguna persona. Escuchen, y esto lo he repetido en los últimos sermones, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El camino al infierno está pavimentado de sinceridad. Y un día el lago de fuego va a estar lleno de personas que fueron genuinamente sinceras en sus creencias. Pero la sinceridad no alcanza porque la sinceridad no es Cristo. La sinceridad no puede salvarte. La sinceridad de la fe no garantiza la salvación de nadie. Es el objeto de nuestra fe que salva. Y ese objeto no es otro que Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ese es el objeto. No dice que crea genuinamente, que crea sinceramente. Dice que en Él crea, será salvo. Es el objeto de la fe que salva, no la sinceridad. Romanos, capítulo 10.
versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, noten que se está enfocando en el objeto de la fe, en Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. En Él dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan a Él. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La sinceridad no salva. Cuán genuina sea la fe de una persona en algo o en un sistema de religión, no salva. El objeto de la fe salva. Y aunque en cierto sentido puede parecer amoroso decirle a una persona que hay otros caminos para llegar a Dios, en realidad eso es perverso. Es perverso porque es una mentira del enemigo. Recuerdo como si fuera ayer, y algunos de ustedes lo van a recordar, cuando, ¿se acuerdan de Larry King? Entrevistó a Joel Austin, un supuesto líder cristiano, y le preguntó, y en la entrevista le dijo si era necesario creer en Cristo para ir al cielo. Y la respuesta de Austin fue esta: bueno, no sé. Creo que tienes que conocer a Cristo. Pero pienso que si conoces a Cristo, si eres creyente en Dios, vas a tener algunas buenas obras. Interrumpiéndolo inmediatamente, King le preguntó, ¿pero qué pasa si eres judío? ¿Qué pasa si eres musulmán y no aceptas a Cristo en lo absoluto? Y esto fue lo que Austin respondió. Bueno, no sé si creería que están equivocados. Yo pasé mucho tiempo en la India con mi padre. No conozco todo acerca de su religión, pero creo que ellos aman a Dios. Bueno, no sé. Yo he visto su sinceridad, dice Austin. Hermanos, eso no es amor. Cuando nosotros le sugerimos a una persona, cuando nosotros le decimos a una persona que existe otro camino a Dios, negamos la única fuente a la vida y dejamos a esa persona aferrada a algo que no salva ni la salvará nunca. Solo Cristo tiene las llaves de la vida. Solo Cristo tiene las llaves de la muerte. Y si alguien desea entrar al reino de los cielos, debe acudir solamente a Cristo. Así como en el diluvio. Cuando vino el diluvio sobre la tierra, solo había un lugar seguro. Y ese lugar era el arca. Todos los demás lugares eran inútiles. No servían. No importaba el tamaño de la montaña, no importaba la fortaleza de la torre, no importaba la altura del árbol. Era en vano refugiarse en otro lugar que no sea el arca. Y de la misma manera hay un solo lugar para el pecador que quiere escapar de la tormenta de la ira de Dios, y es Cristo. Solo Jesús es nuestro refugio eterno. No existe otro lugar, no existe otro camino más seguro que no sea Cristo. Y tras declarar la exclusividad de Cristo para la salvación, Pedro ahora se mueve en el pasaje, pasa a dar una explicación más detallada de lo que quiso decir. Y ese es mi segundo punto. Vimos la exclusividad, pasemos a ver la explicación. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro? Yo creo que ya queda bastante claro lo que quiso decir, pero Pedro va a agregar una explicación a lo que dice. E inmediatamente, si volvemos a Hechos capítulo 4, versículo 12, inmediatamente Pedro afirma y señala que el mismo nombre de Cristo revela su misión en la tierra. Noten versículo 12 otra vez, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Va a dar una explicación ahora. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Noten que no pierde el tiempo, Pedro, y da una explicación y dice que el mismo nombre de Cristo revela, demuestra, manifiesta cuál era su misión, su objetivo cuando vino a la tierra. Ahora, en la antigüedad, el nombre no era una simple etiqueta de una persona. No era como hoy en día una manera en que los padres pueden volverse creativos con sus hijos y ponerles un nombre fuera de serie, ¿no? No era una simple etiqueta. El nombre en la antigüedad revelaba algo del carácter de la persona. El nombre en la antigüedad era parte de la personalidad de la persona. O sea, el nombre era equivalente a la persona que describía la plenitud de su ser. Y en el caso de Cristo, lo que Pedro está diciendo es que el nombre que fue anunciado antes de su nacimiento expresó su misión redentora desde el principio. Antes de que Jesús naciera, su nombre fue revelado y nos decía cuál iba a ser la personalidad de este hombre. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 1? Mateo capítulo 1. Versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es... Versículo 21, aquí está. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Y cuál es la razón? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten que su nombre, Jesús, que significa Salvador, revela la identidad de Cristo. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Y nosotros sabemos, porque hemos tenido el testimonio de los distintos relatos del Evangelio, porque tenemos la Biblia, que toda la misión de nuestro Señor se enfocó exclusivamente en nuestra salvación. Exclusivamente Él vino a hacer eso, a salvarnos. Jesús no vino a la tierra para sanar a los que no tenían necesidad, sino que vino a la tierra, como dice Mateo 9:12, a sanar a ¿quiénes? A los enfermos. Y el nombre de Cristo, noten lo que revela. El nombre de Cristo revela indirectamente nuestra condición espiritual. Revela indirectamente lo que nosotros somos sin Él. Nosotros estamos, como Efesios 2:1 dice, estamos muertos en delitos y en pecados desde el momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Eso lo vemos en el Salmo 58:3, por ejemplo. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, estamos muertos en transgresiones, en delitos. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles para alcanzar el camino de la salvación. No podemos alcanzarlo en nuestra propia fuerza. Romanos 3, versículo 12 dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, no existe un lugar sobre la faz de la tierra donde el pecado no reine. No hay una isla remotamente apartada en el medio del Pacífico donde abunde la inocencia, donde abunde la justicia. No hay una tribu, por más apartada que esté de la civilización moderna y de los medios de comunicación más influyentes, en el medio de la selva, que ame la pureza. No hay una tribu que odie el pecado. No existe un lugar así en ninguna parte del mundo, porque el problema del hombre no es geográfico. El problema del hombre es interno. Es su corazón. Y es posible encontrar personas en alguna parte del mundo que sean ignorantes de algo, pero nunca hemos encontrado ni nunca encontraremos a personas, a alguien bajo el cielo que ignore el pecado. Todos estamos perdidamente enamorados de nuestra maldad. Y el pecado, dice la Biblia, es nuestro amo desde que nacemos.
es nuestro amo, es nuestro Señor. Por tanto, es imposible salvarnos a nosotros mismos. Es imposible. No hay manera de abrir un camino para la salvación a partir de nuestro propio esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos se enfocan en una sola cosa. ¿Y cuál es? Pecar. Pecar en rebelión de un Dios santo, de un Dios justo. Todos nuestros esfuerzos, más allá de la fachada que tengan y que estén revestidos de una justicia barata, al final del día se enfocan en una cosa: el pecado. El pecado. Entonces, noten lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo esto: insinuar que hay otro camino para la salvación es una falta de respeto al nombre de Cristo. Insinuar eso es una falta de respeto al nombre de Cristo. Sugiere que, bueno, que Jesucristo en realidad no tenía que morir en la cruz. Eso es lo que sugiere. Si hay otra manera de llegar a Dios, entonces, por demás murió Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2:21. Por demás, en vano lo hizo. Su sacrificio simplemente sería otro camino más entre muchos. ¿Y eso qué hace? Eso disminuye la gloria de Cristo. Eso devalúa la obra de la redención, le roba el poder a la cruz. La Biblia claramente afirma, 1 de Timoteo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y noten cómo sigue el versículo: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Noten que el nombre de Cristo está intrínsecamente relacionado con la obra de Cristo. No hay otro mediador, no hay otro salvador que no sea Cristo. Pero además de esto, además de que sugerir que haya otro camino es una falta de respeto al nombre de Cristo, esto también supone, ¿saben qué? Una ofensa no solo para el nombre de Cristo, sino también para Dios. Sugerir que hay otro camino al cielo sugiere o indica, es una ofensa también para Dios. Y esto queda muy claro si volvemos a la explicación de Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Noten lo que dice Pedro de nuevo en sus Biblias. En ningún otro, no hay en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y noten lo que sigue: dado a los hombres. O sea, Pedro nos dice que el nombre Jesús fue dado a los hombres. Y la pregunta es, ¿por quién nos fue dado ese nombre? ¿Por quién le fue dado? ¿Por quién le fue conferido ese nombre a Cristo? Y el nombre de Jesús sabemos que nos fue dado por el propio Dios. Antes de que naciese, un ángel se le aparece a José y le dice: y le darás este nombre. ¿Y ese ángel de parte de quién hablaba? De parte de Dios. Esto significa que la misión de Cristo por buscar, por salvar a los que se habían perdido, tuvo su origen no en la tierra, sino en el cielo. Tuvo su origen en el cielo. Escuchen, hermanos, la cruz no es el resultado del intelecto humano. La cruz no es el resultado del ingenio creativo del hombre que está en búsqueda de una experiencia religiosa superficial. No estamos aquí por eso. La salvación, como dice Pablo en 2 de Corintios 5:18, proviene de Dios. Todo esto, dice Pablo en 2 de Corintios 5:18, proviene de Dios. Y como proviene de Dios, la salvación le pertenece solamente a Dios. Entonces, es una afrenta contra Dios decir que hay otro camino diferente al establecido en la Biblia. Jesús, y solo Jesús, puede salvar. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios. Fin del argumento. Porque así lo determinó Él. Noten lo que Pedro está diciendo, esto es hermoso. Pedro está afirmando que Dios es el diseñador de la salvación,
Dios es el dueño de la salvación y Dios es el determinador de la salvación. Él la diseña, a Él le pertenece y Él determina el medio. ¿Cómo vamos a tener entonces la osadía de ir en contra del plan de Dios y proponer que existe otro camino de salvación? ¿A quién se le ocurre hacer eso? De proponerle al empleado, a mi colaborador en el trabajo, que está bien, que siga yendo a la Iglesia Católica Romana, que está bien, siempre y cuando la sinceridad de su fe sea genuina. ¿A quién se le ocurre ir en contra del plan de Dios? Dios estableció otra cosa. Dios determinó que hay salvación solamente por medio de Cristo. Pablo lo expresa así. En Gálatas, ¿se acuerdan? Gálatas capítulo 1, lo estudiamos esto unas semanas atrás. Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado, dice versículo 6, de que tan pronto le está escribiendo a los Gálatas, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, otro plan de salvación al establecido por Dios, esa persona debe ser ¿qué? Anatema. Anatema. Hermanos, el único evangelio que salva es el evangelio de Dios. Todos los demás evangelios condenan porque no tienen a Dios como su Salvador exclusivo y excluyente, porque Dios excluye los otros caminos también. Jesús es el único nombre con autoridad bajo el cielo para salvar. Y en esto, hermanos, no hay espacio para la neutralidad. En esto, hermanos, no hay ningún tipo de lugar para la indiferencia, para hacerse el tonto. En esto, hermanos, no hay lugar para la tolerancia. En un mundo religioso, con un inclusivismo arrollador, la tolerancia, hermanos, no es una opción. La tolerancia no es una opción. ¿Es Jesús o nada? O renuncias a tu sistema religioso o renuncias a la cruz. Pero es uno o es otro. No hay camino intermedio para la salvación aparte de Cristo. Y si, escuchen esto, si nuestra oferta de salvación es más amplia que el camino que Dios mismo ha establecido, no es una oferta de salvación, es una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte. Si a nosotros, a las personas, les anunciamos que está bien que sigan yendo y se sigan metiendo en otro sistema religioso, siempre y cuando amen a su prójimo, los estamos sentenciando a la muerte. No estamos siendo tolerantes, no los estamos amando realmente. Me encantan las palabras de J.C. Ryle. Él dice lo siguiente, escuchen, el amor indiscriminado no es amor en absoluto. Y la aprobación indiscriminada de todas las opciones religiosas es solo un nuevo nombre para la infidelidad. No aprobemos indiscriminadamente las religiones de otros, sus sistemas o sus caminos de salvación. Eso no es tolerancia, eso es ser infiel a Cristo. Y todo esto, inevitablemente, nos conduce al tercer y último punto de este versículo. Todo esto inevitablemente nos conduce a la exigencia que Dios hace en el Evangelio. Vimos la exclusividad de Cristo, vimos la explicación y ahora quiero que veamos la exigencia. ¿Cuál es la exigencia que Dios hace en el Evangelio? Y esto lo encontramos al final del versículo 12 de Hechos capítulo 4. Dice el versículo de nuevo, no hay en ningún otro salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres, escuchen el final, en que podamos ser salvos. Y otra vez, esta última frase es mucho más fuerte en el idioma original.
no dice que nosotros podamos ser salvos. Porque esta traducción, como la tenemos en la Biblia, puede presentarse a confusión porque puede interpretarse como que tenemos la habilidad inherente de alcanzar la salvación. Podemos ser salvos. El versículo tampoco dice que podemos como un sentido de permiso. Tenemos el permiso de ser salvos en Cristo, lo cual sugeriría algún tipo de incertidumbre. Tienes el permiso para hacerlo. ¿Saben lo que dice el texto literalmente? El texto lee así: no hay en ninguna otra salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado, agrego, por Dios a los hombres. No dicen que podamos ser salvos, dice en que debamos ser salvos. Es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. La palabra debamos denota un sentido de obligación, de que estamos obligados a hacerlo. De las 102 veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, Lucas, que es el autor de Hechos, como también del Evangelio de Lucas, la utiliza 41 veces en sus dos escritos. Noten que de todos los autores, Lucas es el que más la utiliza. Y casi todos los usos de esta palabra en el libro de Lucas o en el libro de Hechos están relacionados directa o indirectamente con Jesús, el cual cumple el plan determinado por Dios para la salvación. Déjenme darles un ejemplo. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Se acuerdan el carcelero en Filipos? Vino el terremoto, dice el versículo 26 de Hechos 16, dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante, ¿qué pasó? Se abrieron todas las puertas. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Claro, entonces, despertando el carcelero, versículo 27 de Hechos 16, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, ¿qué hizo? Sacó la espada. Parece que era el primo hermano de Pedro. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice, que se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, escuchen, ¿qué debo? Ahí está la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y noten lo que respondieron ellos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Siempre que Lucas usa esta palabra, las 41 veces en los escritos de Lucas y de Hechos están relacionadas con Jesús de manera directa o indirectamente. Entonces, en Hechos 4:12, la palabra debamos expresa, no permiso, expresa la necesidad establecida por Dios mismo para la salvación. La necesidad. Dado que la salvación solo es posible por medio de Jesús, esta parte del versículo afirma que tenemos como seres humanos la necesidad, la obligación de buscar la salvación solamente en Cristo. No solo es inútil tratar de abrir un camino diferente para la salvación, sino que es además incoherente con el diseño establecido por Dios. Solo hay un camino, entonces tú debes buscarlo solamente ahí. No vayas en búsqueda de otros caminos. Todo hombre tiene una obligación moral de responder al llamado de creer en Jesús y así alcanzar la salvación. Esa es la necesidad del hombre. Si quiere ser salvo, tiene la obligación de buscar la salvación solamente en Jesús. Nadie tiene ninguna posibilidad de alcanzar la salvación si no responde al llamado exclusivo de Cristo. Nadie puede. Y esto nos enseña algo. Nos enseña que el Evangelio exige una respuesta del hombre. Hay una demanda, hay una exigencia determinada por Dios y el Evangelio exige una respuesta. ¿Y la respuesta consiste en qué? En invocar el nombre de Cristo. En invocar el nombre de Cristo por la fe. En venir solamente
a Él. Anteriormente en el capítulo 2 de Hechos, Pedro predica ese poderoso discurso, ese poderoso sermón, que está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y noten cómo termina el sermón. Versículo 19 de Hechos 2. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Noten que en el primer discurso, en el primer sermón de Pedro, ¿con qué termina Pedro? Con una exigencia. Si quieres ser salvo, debes invocar al nombre del Señor por la fe, porque no hay otro camino. Hay salvación de parte de Dios solamente para quienes se vuelven a Cristo por la fe. Exclusivamente a Él. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la respuesta. Esa es la exigencia de toda persona que quiera alcanzar la salvación. Responder, invocar el nombre de Cristo Jesús exclusivamente. Ahora, con esto quiero terminar. Quiero terminar con esto porque muchas veces lo perdemos de vista. Escuchen, hermanos, la exigencia que Dios hace en el Evangelio no se termina cuando respondimos al llamado de salvación. La exigencia que Dios hace en el Evangelio no se termina cuando respondimos favorablemente a la salvación. No se termina ahí. Toda nuestra vida cristiana, de principio a fin, debe estar marcada, debe estar caracterizada por una devoción exclusiva ¿a quién? A Cristo. Toda nuestra vida cristiana. Y Pablo habla de esto cuando se dirige a la iglesia en Corinto. Noten, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Y este versículo nos enseña que Pablo tenía una preocupación muy grande. Y la mayor preocupación de Pablo en el ministerio, ¿saben cuál era? Acá, versículo 3 de 2 Corintios 11. La mayor preocupación, lo que lo mantenía a Pablo despierto por las noches, era esto. La mayor preocupación era que los pensamientos de aquellas personas en la iglesia en Corinto, versículo 3 de 2 Corintios 11, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, él se está dirigiendo a una iglesia, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que indica esto? Esto indica que nuestra mente se puede echar a perder, espiritualmente hablando, como la leche abierta se estropea cuando está fuera de la heladera, de la nevera. De la misma manera que no dejamos la leche afuera porque se echa a perder, nuestra mente, nuestros pensamientos, espiritualmente hablando, se pueden echar a perder, se pueden estropear, se pueden arruinar. Y en el original, esta frase acá que dice sincera fidelidad, en realidad es una sola palabra en griego que también puede traducirse así, como sencillez. O sea, la mayor preocupación de Pablo era que los pensamientos de estas personas que estaban en la iglesia en Corinto se echen a perder de la sencillez de Cristo. Noten lo que nos dice el versículo. Hermanos, hay una sencillez del Evangelio que nosotros debemos proteger en nuestra mente. Si nosotros hemos respondido favorablemente al Evangelio, debemos proteger, hacer todo lo posible para proteger, para guardar la sencillez del Evangelio en nuestra mente. Escuchen, hermanos, la integridad del Evangelio se hace o se deshace en la exclusividad de Cristo. Se hace o se deshace
sobre la exclusividad de Cristo para la salvación. Y yo sé, para algunos esto puede sonar un poco exagerado, para algunos esto puede sonar un poco intolerante. Definitivamente para Joel Austin lo era. Pero cuando nosotros entendemos cuál es la exigencia de Dios en el Evangelio, nuestra obligación para con Dios es naturalmente exclusiva y excluyente. Naturalmente. Cuando nosotros entendemos eso, naturalmente es exclusiva y excluyente. Pero Pablo nos enseña acá, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que hay un problema. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros podemos ser engañados. Y por esta razón Pablo suena la voz de alarma. Prende todas las luces. Porque el apóstol sabía que siempre existe la posibilidad de abandonar a Cristo, aún cuando nos identificamos con la iglesia del Señor. Siempre existe la posibilidad de serle infiel a Cristo, de abandonarlo. Incluso si nos identificamos con la iglesia. Hermanos, no porque alguien respondió favorablemente al mensaje de salvación significa que sea verdaderamente salvo. ¿Entienden eso? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13. Acompáñenme ahí. Mateo capítulo 13. Versículo 1 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí, y aquí está, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó prontamente, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, ¿qué le pasó? Se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta es una parábola especial porque Jesús, unos versículos más tarde, nos explica lo que quiso decir. O sea, no hay lugar para la duda. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata. Ese es el que no responde. Este es el que fue sembrado junto al camino, el primero. Y el que fue sembrado en pedregales, escuchen, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Noten que responde favorablemente al anuncio, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, otra vez, responde favorablemente, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y no solo entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, la parábola del sembrador nos recuerda que hay personas que escuchan el Evangelio y tienen una experiencia religiosamente superficial, pero que todavía están muertos en su corazón. De modo que nosotros, si decimos haber respondido favorablemente al mensaje de salvación, siempre debemos estar alertas, en guardia, de no arruinar la sencillez del Evangelio que hemos recibido. Y hay dos maneras en que nosotros podemos estropear nuestros pensamientos.
hay dos maneras en que nosotros podemos arruinar la sencillez del Evangelio. Y primeramente, nosotros podemos extraviarnos, nosotros podemos echarnos a perder, ¿saben por qué? Por medio de la sustitución. Por medio de la sustitución. Cuando nosotros apartamos nuestros pensamientos del gran objeto de nuestra fe, que es Cristo Jesús, y lo sustituimos por otro, llámese iglesia, llámese el bautismo, llámese el ministerio, llámese una confesión de fe histórica, ¿saben lo que hacemos en ese momento? Dañamos la sencillez del Evangelio. Y en el momento en que tú sustituyes a Jesús por cualquier cosa, por más noble que sea, tu devoción deja de ser exclusivamente cristiana. Ya no sigues a Cristo en ese momento. Ya no lo sigues a Él, sino que empiezas a seguir a algo o a alguien más. Y la otra manera en que nosotros podemos echar a perder o echarnos a perder, la otra manera en que podemos arruinar nuestros pensamientos y la sencillez del Evangelio, ¿saben cómo es? A través de la suma. No solo la sustitución, sino la suma. Cuando nosotros le añadimos a Cristo otro objeto de valor con el cual Cristo tiene que competir para nuestra adoración, llámese el dinero, la familia, el trabajo, en ese momento dañamos la sencillez del Evangelio. Y basta con agregarle cualquier cosa a Cristo para corromper el Evangelio por completo. Cualquier cosa, por más pequeña y noble que pueda sonar y pueda parecer, tú puedes estropear la sencillez del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él la quiere toda. Él no la comparte. Entonces, no renuncies a la integridad de tu mente en nombre del inclusivismo de esta época. La exigencia es clara. Y no ha cambiado en lo absoluto desde el principio. Desde aquel momento en que tú respondiste al mensaje de salvación, la exigencia es la misma. ¿Y cuál es la exigencia? Que mantengas a Cristo en primer lugar de tu vida. Manténlo a Cristo ahí, en el primer lugar. ¿Por qué? Porque no hay otro Salvador que no sea Jesús. No existe. Y si tú lo sustituyes, o tú le sumas a Cristo, lo habrás corrompido todo. Lo habrás corrompido todo. Ten cuidado. Guarda tus pensamientos, guarda tu corazón de añadir cosas dentro de ti o de sustituir a Cristo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Esta era la preocupación de Pablo y debe ser nuestra mayor preocupación, incluso si nos identificamos con la iglesia, especialmente para aquellos que se han bautizado, aquellos que sirven, aquellos que están involucrados en el ministerio, de no hacer del ministerio el ídolo, ni la familia el ídolo, ni el ídolo que tampoco sea el dinero. En resumidas cuentas, hermanos, Solus Christus es más que una enseñanza reformada. Es una doctrina cristiana fundamental que tiene implicaciones para nosotros hoy, como acabamos de ver. Si hemos respondido al mensaje de salvación favorablemente, nosotros debemos comprometernos con Jesús todos los días de nuestra vida. Resistamos entonces, resistamos la tentación de contaminar la belleza de Cristo por medio de otros sustitutos o de sumar otros objetos a nuestra fe que compitan por la adoración que le pertenece a nuestro Señor de manera exclusiva. La salvación se encuentra en Cristo y solamente en Él. Sin esta convicción no hay evangelio, no hay buenas nuevas. Sin esta certeza, la iglesia no tiene razón de existir. Este es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar hoy con firmeza, con dedicación y con determinación
Anunciemos, hermanos, que no hay otro camino aparte de Cristo y no hay otra manera de vivir que valga la pena sin Cristo. Jesús es nuestro todo y sin Él no tenemos nada. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por este versículo tan hermoso, tan maravilloso, que nos muestra la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amo, aquel que nos compró por su sangre en la cruz del Calvario, aquel que estuvo dispuesto a enfrentarse a la ira eterna de un Dios santo para abrir el único camino que existe bajo del cielo. Ese nombre dado a los hombres, en el cual podemos encontrar salvación, ese nombre es Jesús. Padre, danos la perspectiva divina, el poder para autoevaluarnos con precisión y determinar si hay cosas en nuestro corazón que están arruinando, echando a perder la sencillez del Evangelio. Si hay personas, hay sistemas, hay cosas que corrompen la belleza de Cristo. Danos la humildad, Señor, y el poder por el Espíritu Santo para poder extirpar esas cosas de nuestro corazón, para operar en nuestro interior y combatir con tu palabra el hecho de que solo Cristo debe tener el primer lugar. No porque hayamos respondido al Evangelio favorablemente, porque hemos tenido algún tipo de experiencia religiosa, significa que realmente tenemos una comunión contigo. Te ruego, oh Dios, que nuestro corazón sea como el de aquel terreno al final de la parábola del sembrador. Preparado, listo, no solo para recibir, sino también para entender, y una vez que ha entendido, para comprometerse con Cristo hasta el final y dar fruto, mucho fruto, de que vale la pena vivir exclusivamente para Él y nadie más. Levanta hombres y mujeres que tengan esta visión y que quieran guardar su corazón de corromper la belleza de Cristo. Lo pedimos todo esto en su nombre. Amén.